Hola, buenas tardes. Esta es una tarea para la clase de bioquímica. Somos el equipo 4 y estamos conformados por Daniel Hernández, Selene Jiménez, Carmen de la Re, Rogelio Machado y yo, Alberto Gutiérrez. Comencemos. Las proteínas son macromoléculas complejas que desempeñan múltiples funciones de importancia crucial. Son las responsables de que el evento suceda y junto con las enzimas aceleran en gran medida de reacciones metabólicas. Están conformadas por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, en pocas porciones por azufre y fósforo, y en algunos casos se encuentra hidrógeno y magnesio. Las proteínas son polímeros formados por monómeros de aminoácidos, los cuales ahorita vamos a hablar. Los aminoácidos son monómeros que constituyen a los péptidos y proteínas. De los 300 aminoácidos que existen, 20 constituyen a las unidades monómeras de proteínas. Todo aminoácido tiene un grupo carboxilo y un amino, divididos entre sí por un solo átomo de carbono. Hola, mi nombre es Selene y yo les hablaré sobre la clasificación de las proteínas. Estas se pueden clasificar de acuerdo a su composición y de acuerdo a su estructura. De acuerdo a su estructura pueden ser fibrosas o globulares y de acuerdo a su composición pueden ser simples o conjugadas. La clasificación de acuerdo a su estructura, como ya lo dijimos, son las proteínas fibrosas y las proteínas globulares. Las proteínas globulares son las que tienen una forma esférica y son solubles en un medio acuoso y presentan diferentes estructuras secundarias en una misma molécula. Las proteínas fibrosas suelen presentar una única estructura secundaria. Se disponen en forma de largas hebras y son insolubles en agua, como lo es la queratina, el colágeno y la fibrina. Un ejemplo de proteína globular sería la enzima lisosima, donde se encuentran diferentes estructuras secundarias en una misma molécula. Un ejemplo de proteína fibrosa típica es el colágeno, ya que en ella se encuentra una cadena secundaria, la cadena A. En la molécula del colágeno, 3 cadenas A se agrupan formando una triple hélice. Ahora hablaremos sobre la clasificación de acuerdo a su composición. Como ya lo mencionamos, pueden ser simples o conjugadas. Las simples son por hidrólisis y liberan aminoácidos. Estas pueden ser albuminas y globulinas. Las conjugadas presentan sustancias no proteínicas y estas están formadas por un grupo prostético. Pueden ser las fosfoproteínas, que la parte no proteica está formada por un ácido ortofosfórico. Al igual que pueden ser las glucoproteínas, que su parte no proteica es un glúcido, y las lipoproteínas, cuyo grupo proteico es un lípido. Y por último están las cromoproteínas, que contienen una metalporfina formada por 4 anillos de pirrol. Ahora me toca hablar sobre las funciones de las proteínas. Las funciones de las proteínas son específicas de cada una de ellas debido a la complejidad de sus estructuras y aspectos que las hacen únicas en su estilo. Todas las funciones biológicas de los organismos unicelulares y pluricelulares tienen participación de una o más proteínas. La catálisis. Esta es básicamente la velocidad en la que se van a llevar a cabo los procesos. La proteína que participa aquí, por un ejemplo, puede ser la tripsina. La función de transporte. Aquí el oxígeno que corre por nuestras venas es gracias a la proteína de la hemoglobina, la cual está presente en los eritrocitos de la sangre. Y posteriormente llegamos a las de almacenamiento. Esta función nos permite almacenar hierro y la proteína que participa aquí es la ferritina. Movimiento. Las proteínas forman gran parte de los componentes fundamentales de los músculos, por lo cual una de las proteínas que podemos encontrar aquí es la actina, de soporte y estructura. El colágeno es una de las proteínas que podemos encontrar aquí debido a que forma gran parte de la piel, la cual le da algo de tensión. La respuesta inmunitaria. Esta actúa ante los patógenos mediante las proteínas interleucinas y los anticuerpos, brindándole un estado de satisfacción. Y los impulsos nerviosos. Aquí actúan los canales iónicos de sodio mediante descargas a las neuronas. Hola, soy Rogelio. Les voy a hablar sobre la estructura de las proteínas. Como sabrán, tiene una estructura formada por 4, que viene siendo la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y por último la estructura cuaternaria. Cada una de ellas cumple una función o cumple una distinta característica que la diferencia de una a la otra.
y pues cada una se va a lograr apreciar en general en la proteína. Estructura primaria o secuencia de aminoácidos. Esta estructura está en forma de cadena o secuencia en la que las moléculas se unen una por una tras de la otra, y son las que determinan la organización de los niveles superiores. Estructura secundaria. ¿Qué quiere decir la estructura secundaria? Es cuando en algunas zonas de la cadena se adquiere la disposición espacial concreta. Es ahí donde se denomina estructura secundaria o estructura al azar, y todo esto es gracias a las interacciones de los residuos próximos en la secuencia de aminoácidos. Después tenemos la estructura terciaria, que cumple como la tercera parte de la composición de la proteína en su totalidad, y pues esta se encarga de las posibles interacciones que se pueden entre los residuos que se encuentran alejados de la secuencia primaria y que se encuentran en las estructuras secundarias diferentes. Es como un tipo conector entre esas dos cosas. Tenemos la estructura cuaternaria. Esta dice que varias cadenas o subunidades se asocian en complejos tridimensionales que componen la estructura cuaternaria de las proteínas. O sea que de la derivación de varias cosas van a formar una sola, y al final esa va a ser la estructura cuaternaria de las proteínas, y la última que va a ser en su totalidad la que compongan en sí la de la proteína. Y pues con esto sería todo de las estructuras de las proteínas, y espero les haya quedado claro. Hola, mi nombre es Carmen y yo les voy a hablar sobre la desnaturalización de las proteínas. Se llama desnaturalización de la proteína la pérdida de las estructuras de un orden superior, ya sea secundaria, terciaria o cuaternaria, quedando una cadena polipeptídica reducida a un polímero estadístico sin ninguna estructura tridimensional fija. Las primeras causas de la desnaturalización de las proteínas son el calor, el cambio en el pH y la presencia de sales, disolventes apolares y o detergentes. En las células el proceso de plegamiento ocurre durante y después de que las proteínas son sintetizadas en los ribosomas. Como la estructura tridimensional se mantiene mediante interacciones débiles, si alteran las condiciones que mantienen estas fuerzas de tracción, se produce la desnaturalización de la proteína, modificando su estructura que conduce a la pérdida de la función.